Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión no va a ser un gameplay, o en esta ocasión quería hablaros un poquito de una de mis últimas compras, una de mis últimas adquisiciones, y posiblemente si estáis en este vídeo es porque os estáis preguntando lo mismo que yo me pregunté en su momento. ¿Vale la pena comprar una PS Vita en pleno 2020? Personalmente creo que sí, que vale completamente la pena, pero bueno. Primer consejo que os recomiendo, si la tenéis que comprar, es un artículo que está descatalogado, por cierto. Entonces tendréis que comprarlo sí o sí de segunda mano. No vayáis a tiendas tipo Fakes de gran consumo de segunda mano, porque normalmente los precios están más hinchados y encima suelen venir sin caja y sin muchos de sus accesorios. Yo me la compré, por ejemplo, por Wallapop. Siempre es mejor comprarla a través de un particular, porque de esta manera conseguiréis precios más ajustados, consolas mejor cuidadas y posiblemente con su caja y con todos sus accesorios. Yo, por cierto, pues la compré, como os comento, por Wallapop a través de un particular y me vino con su caja y con todos sus accesorios. Hay dos modelos de PS Vita. Tenemos la PS Vita Fat, que es la que me he comprado yo. Concretamente es esta de aquí, que es famosa por su pantalla OLED, que da muy buena calidad, los negros muy intensos. Luego apareció una revisión, que es la PS Vita Slim, más pequeñita, más delgadita, más plasticosa, y que la pantalla no es OLED, la pantalla es LCD. Se ve también muy bien, pero no es como esta. Además de eso, pues sí que es cierto que esta, por ejemplo, la batería dura menos que la Slim, y esta no incorpora memoria interna. Para poder tener una cierta memoria para guardar cositas, hacía falta una tarjeta pequeñaja de estas tipo SD, pero que es de formato propio de Sony, no vale cualquier micro SD. Esta consola ahora muchos de vosotros, muchas personas la buscan por el tema de la emulación retro. Es una consola capaz de emular sistemas retro. Lo que ocurre es que no es totalmente óptima, no es lo suficientemente potente como algunas consolas chinas o incluso los smartphones a día de hoy. Pero aunque lo que sea la reproducción de juegos retro no sea totalmente fidedigna, se defiende bastante bien, pero sin embargo podemos utilizar otros muchos juegos muy interesantes que solamente podréis conseguir jugar 100% a su máxima calidad en este sistema PS Vita o en su sistema anterior PSP. Así que me callo y vamos a ver un poquito, encender la consola y vamos a ver un poquito todas las cosas que podemos hacer con este grandísimo sistema de Sony. Bueno, chavales, aquí tenemos las dos generaciones de consolas portátiles por parte de la marca Sony. La clásica PSP, de la que ya os he hablado en el canal, y la PS Vita. Sobre todo, como os comentaba, en la PS... Bueno, vamos a dejar aquí a un lado la PSP. Puede ser que muchos de vosotros penséis, si tengo una PSP, ¿para qué quiero una PS Vita? No os equivoquéis, porque la PS Vita permite, por ejemplo, jugar a juegos de la PSP a través de un emulador que funciona perfectamente, increíblemente bien. Y aparte de eso, también podemos jugar a un montón de juegos de catálogo de PS Vita que son realmente buenos. Es cierto que PS Vita tuvo un catálogo inferior a PSP, pero por ello tenemos este emulador que os comento, que os permitirá tener un catálogo enorme de juegos en PSP en esta consola, aparte de los juegos propios de PS Vita. Y luego aparte tenemos los emuladores retro, que aunque no sea la consola mejor definitiva para poder reproducir los juegos retro de forma 100% fidedigna, sí que se defiende bastante bien. Pero bueno, que también os digo una cosa, que si queréis una reproducción totalmente fidedigna de juegos retro, también podéis utilizar vuestro smartphone, que yo, en mi caso, utilizo mi Galaxy S10 Plus para reproducir juegos retro a través de RedCoac, y la reproducción es 100% fidedigna y realmente espectacular. Es decir, no necesitaríamos en principio una consola china o portátil potente para reproducir juegos retro, sino que con el propio smartphone y conectándole vía Bluetooth un pad, pues podemos tener una consola retro increíble en la palma de la mano. Lógicamente, de serie, PSP estaba bastante limitada, solamente podíamos jugar a juegos propios de PSP y de PS Vita, perdón, y algunos juegos creo que de PSP si se compraban a través de la tienda online. Pero una vez descatalogada la consola y con la gran escena que hay de desarrolladores independientes que han conseguido liberar la consola, ahora esta consola es realmente increíble. En primer lugar, sobre todo como diferencia con respecto a PSP, para todos los que tengáis una PSP y digáis, ¿para qué quiero una PS Vita si ya tengo una PSP? PS Vita, afortunadamente, tenemos conexión Wi-Fi para poder navegar por internet, contenido de internet, y además tenemos Bluetooth para poder conectar nuestros cascos Bluetooth, no depender del típico cable de los cascos, ¿vale? Esto es un gran punto a favor. Entonces, os dejaré en el link de la descripción del vídeo dos canales amigos de YouTube en los cuales os explicarán de cabo a rabo perfectamente cómo liberar
una PS Vita para que la podáis tener tal y como la tengo yo y podéis hacer realmente todo lo que os dé la gana. En mi caso, por ejemplo, como podéis ver, aquí tengo pues todo lo que es la parte del Vita Shell, la tienda PKG. Bueno, esto ya lo veréis en los vídeos que os dejaré en los enlaces para poderla liberar. Tengo aquí muchísimos juegos, como os comentaba, hay muchísimos juegos de PS Vita que valen realmente la pena. Pero sobre todo los que tengáis una PSP y penséis, ¿para qué quiero una PS Vita? Este es uno de los grandes motivos, que se llama Adrenaline, que es un emulador maravilloso que emula a la perfección el funcionamiento de PSP. Entonces en un mismo sistema tendríamos PS Vita y tendríamos PSP. Pero afortunadamente, gracias a la propia configuración de botones de PS Vita, en la cual tenemos estos dos analógicos, podremos jugar a juegos de PSP que estaban concebidos para poder utilizarlos con esto, pero ya sabéis que la PSP, al faltarle el segundo stick analógico, juegos como por ejemplo Metal Gear Spec Ops, se hacía realmente angustioso jugar moviendo la cámara con estos botones de aquí. Había que hacer un mejunje, había que hacer una combinación de botones que era bastante injugable, pero con PS Vita tendríamos la opción, al tener estos dos sticks analógicos, de poder jugar a muchos de sus juegos del catálogo de forma realmente increíble. Como podéis ver, yo por ejemplo aquí tengo muchísimos juegos. Aquí yo por ejemplo tengo el que os comento, el Metal Gear Solid Portable Ops, que con esta configuración de botones se juega realmente increíble. Pero por ejemplo vamos a poner este grandísimo Ultimate Ghosts and Goblins para que veáis que se reproduce realmente increíble. Se reproduce pues como si fuera la PSP, tal cual, original. Pero claro, viéndolo en una pantalla OLED con mayor resolución y con una calidad realmente increíble. Aparte de esto, como os comentaba, tenemos la opción de jugar con consolas retro. Ya os enseñé en PSP que, por ejemplo, RetroArch iba bastante justito a nivel de potencia. En este caso, el hardware de PS Vita es bastante más potente que el de PSP. Lo único que es inferior, por ejemplo, al hardware de los smartphones, ya que esta consola tiene 4 núcleos, pero su frecuencia de núcleo es muy inferior, no llega a 1 GHz, creo que está en los 800 y pico MHz, mientras tenemos smartphones de 8 núcleos con 2 GB de velocidad, procesador gráfico dedicado, es decir, a nivel de fuerza bruta, el smartphone le puede, con diferencia, a lo que es la PS Vita. Pero, por ejemplo, vamos a cargar, por ejemplo, algún juego para que veáis que la reproducción es bastante buena. En uno de los últimos vídeos reprodujimos, por ejemplo, el Axelay. Vamos a reproducir el Axelay en PS Vita para que veáis que, lógicamente, la emulación es muy buena comparado con el rendimiento que nos daba PSP. Aún así, quizás el sonido sí que es cierto que en ocasiones es lo que más desentona un poquito del conjunto, porque a veces peta un poquito o se distorsiona un poquito. Pero bueno, ya veis que el funcionamiento en comparación con el rendimiento que nos daba PSP es muchísimo mejor. Pero, como podéis ver, el sonido sí que es cierto que petardea un poquito. Para ello también tenemos pues, emuladores de consolas retro dedicados, que sí que en principio supuestamente dan mejor rendimiento, como por ejemplo yo tengo instalado este SNES 9X Vita o el de Genesis, que son emuladores dedicados únicamente para una plataforma. Yo normalmente suelo recomendar instalar emuladores que sean exclusivos para reproducir una sola plataforma, ya que están teóricamente mejor implementados, ¿vale? Para poder cambiar la configuración. Y en este caso pues podríamos probar cualquier juego que quisiéramos. Mira, aquí tenemos el Castle of Illusion. Y la emulación pues es realmente buena. Y en el caso de Mega Drive, como Mega Drive no tenía chips especiales a nivel gráfico como Super Nintendo, pues en principio la emulación es más sencilla de realizar. Pero sí que es cierto que también a veces el sonido un poquito en todas las plataformas retro, lo único que a veces petardea un poquito es el sonido. Pero a nivel gráfico y a nivel de movimiento funciona realmente
realmente bien, pero como escucháis, el sonido sí que petardea un poquito. Pero bueno, más que nada el tema de las consolas retro lo tenemos como una anécdota, ¿vale? Como un más a más. No es el motivo por el que posiblemente queráis haceros con esta consola, con una PS Vita. Aparte de los juegos retro, pues ya os comento. Es increíble para jugar a todos los juegos que tenemos de PS Vita en el catálogo. Increíble para jugar a todos los juegos de PSP, que son muchísimos. Pero con el añadido de que tenemos estos dos sticks analógicos que se agradecen muchísimo en la mayoría de los juegos en los que tenemos que manejar personaje y mover la cámara. Y en principio, para el precio que cuesta ahora mismo de segunda mano en el 2020, que por tranquilamente unos 65 euros puedes tener una consola en estado impecable, es una consola maravillosa, una pieza de la historia de Sony a nivel de portátiles que vale muchísimo la pena que tengáis a mano. Bueno, chavales, pues este fueron uno de los principales motivos por los cuales decidí hacerme con una PS Vita, aparte de tener una PSP. Como os comentaba, pues lógicamente el tema de la conectividad Bluetooth para poder conectar los cascos, el tema de los sticks analógicos, que nos permite jugar a muchísimos juegos de PSP maravillosos, que se hacían un poquito complicados jugar con la configuración de botones que tiene la PSP, pues en esta PS Vita se convierte en una consola maravillosa para jugar a esos juegos. Y el tema de consolas retro, pues sí que es cierto que aunque podemos jugar con ellas, no se consigue el rendimiento 100% fidedigno que nos gustaría a todos los puristas de los juegos retro, pero bueno, que para eso yo tengo también aparte, y seguramente todos vosotros tendréis también un smartphone con un hardware mucho más pepino que el de PS Vita, que os puede reproducir los juegos retro pues con una calidad mucho mejor. Seguramente muchos de vosotros os penséis también, hostia, pero claro, mano, para meter aquí todos los juegos que podamos meter pues de PSP, que hay un montón de juegos de PS Vita también un montón, hace falta memoria interna, hace falta memoria, y las tarjetas de esta consola eran bastante caras. Como os comentaba, PS Vita utilizaba, yo en este caso tengo por ejemplo, que me vino con la consola de segunda mano cuando la compré, me venía esa tarjetita, la pongo aquí un poquito lejos, luego me el zoom, de 8 GB, es una tarjeta propia de Sony y eran bastante caras las tarjetas. Entonces, claro, lo que me puedo llegar a ahorrar por la consola de segunda mano, luego lo gastaré en tarjetas. Pensad una cosa, si la liberáis a través de los vídeos que os dejaré en la descripción de amigos de YouTube que os explican perfectamente cómo se libera, veréis que hay una opción que en la ranura, que es esta de aquí, la ranura en la que se metían los cartuchos de PS Vita, ¿vale? En esta ranurita venden un accesorio maravilloso, que es este micro SD, ¿vale? Que tiene el formato de los juegos de PS Vita, pero realmente es un adaptador al cual, a ver si me deja sacarlo, se le puede meter una micro SD. Ya sabéis que las micro SDs, pues, bastante más baratas que las tarjetas formato propio de Sony. Yo en mi caso esta es de 64 GB, pero podríamos meter, creo que incluso de 256 y de 512 GB en la consola. Imaginaros la cantidad de juegos que podéis meter en esa micro SD, ¿vale? Sí que es cierto que no es directamente plug and play, sí que es cierto que no es directamente meter esto en la PS Vita y ya que la consola reconozca los 64, 256 GB o 512 GB de la tarjeta micro SD. Hay que seguir un procedimiento. Pero bueno, también os digo una cosa, que si le dierais mucho apoyo al vídeo, posiblemente os trajera un vídeo de qué procedimiento hay que hacer para que al comprar este adaptador y meterle una micro SD, la consola nos reconociera toda la capacidad para poder descargar juegos de PSP, de PS Vita y tener una pedazo de consola portátil cargada de muchísimo contenido en la palma de la mano. Y poquita cosa más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda en el proceso, pues para poderla actualizar a tope y tal, podéis dejarme cualquier comentario en el vídeo que os lo responderé encantado. Y ya os digo, si le dais mucho apoyo, pues seguramente subamos más vídeos tutoriales para sacarle el mayor rendimiento a la consola. En principio no me decido a realizar yo mismo el vídeo tutorial de cómo dejarla a tope de power, porque ya la tengo customizada perfectamente, le tengo con muchísimo contenido encima, y para poder realizar ese tutorial tendría que dejarla de fábrica, hacer todo el proceso desde cero, y es bastante costoso de tiempo y de edición y tal. Y como hay compañeros en YouTube que lo hacen de maravilla, os dejo directamente el enlace para que los veáis. Espero, chavales, haber aclarado cualquier duda que pudierais tener en cuanto al tema de compraros una PS Vita. Ya sabéis, es una maravillosa consola a un precio de risa a día de hoy y que os hará disfrutar de muchísimas horas de vicio del catálogo de Sony. Y poquita cosa más, chavales. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.